Hola, a mí me gusta mucho Radio Emprendedores y a mis papis también. La conexión que vende más por Internet. Radio Emprendedores. Tú estás en www.radioemprendedores.com. Si te desconectas, tu dispositivo se autodestruirá en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Continuamos. Tú estás en www.radioemprendedores.com, el mejor vendedor de la red. Continuamos. Bien, señores, pues entonces, como yo les mencionaba hace un momento, tenemos el día de hoy un invitado de lujo que propiamente viene a compartir con nosotros por mucho su experiencia. Él es una persona de amplia y sólida estructura profesional. Imagínense, ha sido doctor honoris causa, nombrado y galardonado por la Universidad de España en México, considerado por cuarto año consecutivo por la revista Defensa Fiscal como uno de los fiscalistas más importantes. Por ello, aquí en Radio TV Emprendedores es todo un gusto y un agasajo tener la oportunidad de contar con la presencia del doctor Vicente Ortiz Justiz, a quien les damos la cordial bienvenida. Señor doctor, bienvenido a Radio TV Emprendedores. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y bueno, bien, gracias por la invitación. Y bueno, pues es maravilloso poder tener la oportunidad de comunicarnos con todos ustedes, con tu gente, con la gente que nos sigue en este programa. Y bueno, pues muchos temas por tratar que tendremos en un momento que platicar, pero finalmente yo empiezo hoy con un tema con el cual yo deseo que todos ustedes, pues de alguna manera, de forma sencilla, sintamos o veamos algunas problemáticas que tenemos en materia contable y de materia fiscal, en materia legal. Y empiezo con mi participación, pues hablándoles del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice que para efectos de reconocer a las deducciones fiscales para los contribuyentes, debe de existir un beneficio económico por encima del beneficio financiero. Desde ahí ya tenemos un pequeño problema que platicar con ustedes. Por un lado, en la actualidad y desde muchísimos años atrás, la autoridad ha batallado mucho con la informalidad, ha batallado mucho con las empresas que de alguna manera son fantasmas que no facturan o facturan, pero operaciones inexistentes. Con el mercado informal ha sido pues estratosférico. Dejen platicarles que México ocupa en América Latina el quinto lugar en materia de informalidad. Argentina, Brasil, Uruguay y Centroamérica, pues, específicamente Honduras, la informalidad es mucho más fuerte que aquí a nosotros. Y la informalidad evidentemente perjudica el ingreso al patrimonio del Estado, lo cual eso representa menor ingreso, y a los contribuyentes que sí cumplen, pues luego se les carga la mano porque pues de ellos es donde se pretende sacar todas las necesidades de cumplir con el gasto público, pues lo tienen que captar de aquellas personas que tienen cautivas y que de alguna manera cumplen y que van a seguir cumpliendo con el único propósito de no ser afectados por alguna multa o una sanción, que en la actualidad son extremadamente trascendentales, lo que eso implica, sin duda alguna, una defensa por violación de derechos humanos. Entonces, esta informalidad que yo les vengo platicando, pues hubo un antagonismo por parte de la autoridad. Por un lado, nos da una reforma fiscal para pagar el impuesto sobre la renta
llamada RECICO, régimen simplificado de confianza, donde nos permite de alguna o de otra manera pagar una cantidad máximo porcentaje 2.5 a las personas físicas. Yo creo que un 2.5 sobre una utilidad es una cantidad mínima del ingreso real, no representa ni el 0.5 en muchas ocasiones. Entonces, sin duda alguna, era un buen proyecto, es una buena idea para que mucha gente desalentar la informalidad, motivar a que se saquen sus registros de contribuyentes y por otro lado también desmoralizar o quitar en la mentalidad del contribuyente el comprar facturas apócrifas para justificar sus gastos, ya que pues para qué meterse en tanto lío que pudiera ser de carácter penal si tenemos la ventaja de que tenemos una tasa impositiva mínima. Eso técnicamente fue una idea, yo considero, muy adecuada, muy propicia para poder erradicar la informalidad y las malas prácticas. Sin embargo, entró el antagonismo al mismo tiempo con el Código Financiero, que prácticamente estropea toda esa labor del impuesto de la renta al promover una inseguridad jurídica con no certeza en las disposiciones que maneja el código. Y de ahí viene este artículo 5A del Código Fiscal, donde nos dice que para que una deducción o un planteamiento estratégico sea deducible, el beneficio financiero o económico debe ser mayor al fiscal. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo mides el beneficio económico? ¿Cómo mides el valor obtenido fiscalmente y cómo me vas a definir cuál es mayor o menor para que sea aceptada o no la deducción? Entonces, desde ahí ya tenemos un impedimento que versa sobre el criterio de la autoridad para aceptar o rechazar algún planteamiento administrativo, un planteamiento de estrategia financiera, que sin duda alguna va a repercutir en una estrategia con un ahorro en el pago de los impuestos. Porque al fin y al cabo, los impuestos son una consecuencia financiera. Entonces, optimizo la carga financiera por condición obligada, beneficia la carga tributaria. Entonces, si me encuentro ante una situación muy grave como es el hecho de que no pueda reconocerme una deducción o un planteamiento porque la autoridad presupone que eso va con la finalidad de no pagar impuestos, no por las necesidades de tu negocio, pues tendrás completamente paralizado la oportunidad de ejercer tu teoría financiera o tu proyecto que tenías planteado. Un ejemplo más sencillo para poder explicar temas que realmente son complejos en el código, podemos decir que cuando dos empresas se quieren unir o dos empresas se quieren o de una empresa se quieren separar para generar dos empresas diferentes, pues puede enfrentarse a un problema. Yo soy una empresa que tengo un capital de 100 millones de pesos y hay una deuda de 50, y entonces me voy a separar en dos empresas de 50. Pues una va a tener que absorber la carga de esa deuda de 50. Pero resulta que mi capital es igual que la deuda, pues no le da certeza al acreedor en un momento dado que pueda cumplirle la empresa que absorbe ese compromiso de pago. Entonces se puede oponer a una escisión de sociedades, a una separación de empresas, se puede oponer, se conoce como posición de terceros, en virtud de que esta persona, esta empresa, este ente, no garantiza lo suficiente para cumplir con su acreedor. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Bueno, pues negociar con él y en un momento dado decirle, mira, te doy este inmueble como garantía, pero no te opongas a la escisión de la empresa, porque de alguna manera es una estrategia mercadológica financiera para poder abarcar la especialización en productos. Entonces, parte de un mecanismo de progreso, el hecho de actualización, el dividir
es la empresa. Y si tú me bloqueas, pues me niegas esa posibilidad de éxito y por consiguiente se dificultaría la forma de pagarte. Pero para que tú tengas certeza, te doy esto en garantía, además del capital que absorbe la deuda, y por favor no te pongas ante este proceso de fusión, y entonces se deslinda de oponerse y entonces ya queda, así que el proceso de decisiones ya queda liso y llano y pleno el derecho de poderlo hacer, sin oposición de terceros, y entonces tiene eficacia plena la decisión. Pero ¿qué pasa si ahora nos dicen que la autoridad tiene que dar su opinión en el caso de que pudiese haber un planteamiento estratégico con el único afán de no pagar impuestos? Entonces, si a la autoridad se le ocurre pensar que en esa decisión había un planteamiento entre líneas como para perjudicar al fisco, se va a oponer. Entonces, ahí es donde entra la incertidumbre jurídica, en el sentido de que con qué garantías yo puedo realizar o invertir en un tipo de negociación de estos, si en un momento dado puedo tener una posición de la autoridad que para convencerla me puedo llevar X tiempo, no puedo determinar realmente cuándo va a ceder la autoridad en reconocer que no hay una consecuencia en su perjuicio. Ante otro tercero, como el ejemplo que puse, pues en un momento dado, pues se negocia y ya se establece el monto, se conoce la deuda, se establece la garantía y todo el mundo feliz. Aquí no hay ni siquiera ni cantidad, ni cuestión, y ni siquiera hay la intención de perjudicar al fisco, pero por la simple apreciación de la autoridad se opone a esa decisión, y para convencer a la autoridad, pues al final de cuentas terminaríamos en un juicio. Y si vamos a juicio, considerando la carga de trabajo que actualmente tenemos, pues va a resultar un terrible problema de que se puede alargar hasta más de un año la resolución, y consecuentemente en perjuicio de la empresa se le pueden ir negocios que tenía proyectados a través de ese procedimiento estratégico financiero. Ya tenía proyectos establecidos, pues obviamente no lo esperaron a que regularizara, y además etiquetado que estaba en juicio ante la autoridad por una suposición o una presunción de parte de la misma. Lo cual nos demuestra en este ejemplo y con muchos más que están en el código, que nos enfrentamos a un indebido proceso, a incertidumbre jurídica, a violación del principio o derecho a la libertad, al mínimo vital y obviamente a la vida misma. ¿Por qué? Mínimo vital: si yo te cierro un negocio con multas estratosféricas o por impedimentos de suposición de afectación a la autoridad por proyectos que estime que puedan ser en contra de la autoridad hacendaria, va a haber oposición, y entonces puede haber un momento dado de suspensión de actividades, congelamiento de cuentas, congelamiento de sellos o suspensión de sellos digitales, lo que va a implicar que yo no pueda ni cumplir con mis sueldos y salarios que tenga yo que pagar, donde estoy afectando el mínimo vital del trabajador y hasta su vida, porque depende de él y su familia de un salario para subsistir, y no recibe ese salario, pues obviamente el mínimo vital queda reducido a nada, y que después, como consecuencia, la imposibilidad de continuar subsistiendo, entonces pongo en riesgo la vida del trabajador y de su familia y la del patrón mismo. Hasta la vida, el mínimo vital. El debido proceso, muy sencillo. Si la disposición está en ley, puede ser que se te ratifique el impacto del cargo jurídico por el efecto de que sea legal por estar establecido en ley. Sin embargo, violatorio de derechos humanos y de garantías, lo ventilaremos en el amparo y obviamente tendremos un éxito.
pero el procedimiento primero tendré que pasar por todo el proceso de juicio, donde a lo mejor se me confirma el acto en favor de la autoridad y voy a tener que recurrir al amparo, y de igual manera va a tener un tiempo de desahogo, un tiempo de resolución extremadamente elevado, como para que en un momento dado no sufra afectación los negocios. Y recuerden que un negocio, por un día que te cierren un negocio, ya no pagaste nómina, ya no pagaste proveedores, ya no pagaste los impuestos, ya no cumpliste con todos los compromisos, y al no pagar a proveedores, el proveedor no te entrega, y entonces ya tienes, una vez que resuelva la cuestión fiscal ante la autoridad, te vas a enfrentar en cumplimientos de contrato de índole mercantil, por un lado con el proveedor por no cumplir y él no te entrega, y al no entregar no le entregas tú al cliente y el cliente también te demanda. Entonces puede ser que sea fatal una suspensión de actividades de una empresa derivado de acciones de la autoridad o consecuencia de la insolvencia de la misma, al tener no acceso sus recursos derivados de la congelación de la cuenta bancaria, o bien de no poder facturar por tener suspendidos sus sellos digitales. Entonces estamos hablando de tres elementos: presunción, suposición, que en algún momento esos dos primeros puntos nos van a generar una incertidumbre jurídica y un estado de indecisión, porque dependemos de un criterio subjetivo. Ese sería el tercer elemento, la subjetividad que la autoridad realiza contra los contribuyentes. Eso es todo lo que estamos platicando en los 20 minutos que tengo con ustedes. Simplemente es un reflejo de lo que ha sido la reforma fiscal desde el 2022 para acá, la gravedad con que puede uno caer en una situación de controversia fácilmente con la autoridad, y que tenga como resultado una suspensión, un congelamiento de cuentas que sea evidentemente en perjuicio de la economía del centro económico. Si sumamos a los otros problemas de seguridad y demás situación, pues por eso en esta Ciudad de México, en determinadas colonias y lugares, estamos viendo que cierran negocios, porque no han podido de alguna manera soportar todo el impacto, más allá de sus problemas internos, los factores externos de seguridad, de acciones de autoridad, de costo de la vida, de la baja en la operatividad por falta de ventas, por falta de flujo de circulantes que tenemos ahorita en el país. No tenemos flujo porque no hay inyección financiera, y tampoco hay ningún tipo de proyecto de inversión que, con todo y lo que ofrezcan las organizaciones internacionales, México dejó de ser prácticamente un paraíso para crear negocios como lo era antes. Entonces hay muchos, eso lo digo con conocimiento de causa en mi despacho, me han hablado de otros países para ver si unían una empresa aquí en México, y casi al decirle todo lo que tienen que hacer y lo que está pasando, pues tal parece que en lugar de querer tener un cliente, estoy haciendo hasta lo imposible por no tenerlo, se desalientan, se desaniman de participar en invertir en nuestro país. Entonces son situaciones que, si las juntamos todas juntas, nos vamos a topar con un problema macroeconómico, y que de alguna manera va a repercutir en el crecimiento o en el decrecimiento de la productividad en nuestro país. Esto sería, digamos, en un momento dado, un pequeño ejemplo partiendo de un tema. ¿Cuál era nuestro tema? Pues la violación de derechos humanos, la violación de garantías. Para la gente que no está muy ad hoc con esta terminología, podemos decir que las garantías están expuestas o manifestadas en nuestra Constitución, y los derechos humanos en las leyes secundarias. De ahí que en julio del 2011 fue modificado nuestro artículo primero constitucional, porque antes decía la letra: todo
mexicano gozará de las garantías individuales que esta Constitución le otorga. Esa expresión a simple vista se escucha correcta. Sin embargo, fuimos criticados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los organismos internacionales, casi nos dijeron primates, porque en primer lugar, si los derechos humanos como las garantías las tiene el ser humano por el simple hecho de existir. No es algo que se le debe de otorgar, se le reconoce. Entonces obligaron a que cambiáramos el artículo primero constitucional y en lugar de decir lo que mencioné hace un rato, dice todo ciudadano mexicano gozará de los derechos y garantías que esta Constitución reconoce, ya no otorga. Porque al decir otorga es como si me estuviera haciendo un favor de buena gente de darnos las garantías. No, no me haces un favor, es tu obligación llevar implícito en todo tu articulado el reconocimiento de las garantías y el impacto de las garantías regularlo en las leyes secundarias. Entonces, esa obligación o esa exigencia, presión del exterior a modificar nuestro artículo primero constitucional, donde ya también se habla de derechos humanos, solo se hablaba de garantías, pues entonces se dio pauta a que ya en nuestra Constitución se previnieran todos los acontecimientos que pudiesen presentarse que fueran violatorios de los derechos humanos. Y la inseguridad jurídica, el riesgo de tener tu mínimo vital, eso viéndolo ya como último comentario de nuestra plática del día de hoy, está bien claro que el mínimo vital lo firmó México en la Organización Internacional del Trabajo y sin embargo, a pesar de partícipe y dirigente de esa organización en algún momento dado, pues el mínimo vital dice que debe ser el recurso mínimo suficiente para el trabajador y su familia. Y en nuestro país, nuestro salario mínimo no le alcanza ni para el propio trabajador y más si tiene que pagar renta y otros gastos obligados, pues prácticamente el salario mínimo es nada. Entonces no cumple con el mínimo vital. Entonces la ausencia del mínimo vital, la inseguridad jurídica, la falta de un debido proceso, la violación a la libertad, porque al inhibirte un negocio, al congelarte las cuentas, prácticamente inhiben a poder ejercer la actividad que más te desees tú realizar, por lo tanto pierdes esa libertad de elección y evidentemente está en riesgo tu vida, tu libertad personal en la medida en que no tienes garantías, no tienes trabajo, no tienes negocio y evidentemente estás en riesgo de no poder ni tener para el sustento tuyo y de tu familia. Entonces son violaciones reconocidas internacionalmente que derivan de las disposiciones fiscales. Todos estos temas que ahorita estamos tocando son, digamos que en la media hora que tenemos la oportunidad de platicar con ustedes, pues interpretémoslos como unas cápsulas informativas de temas específicos que poco a poco serán algunos más sencillos, quizá un poco más complicados, pero todo como para que ustedes reciban la suficiente información y se formen un criterio jurídico, un criterio legal, un criterio financiero en la toma de decisiones como personas, como trabajadores, como patrones, como entes económicos de este país como una entidad económicamente activa. Y bueno, pues siendo nuestra primera presentación y con el gusto y el agradecimiento a nuestra anfitrión y titular de nuestra línea de radio, el licenciado Francisco David Luna, pues les agradezco mucho la plática, el tiempo que me dedicaron, que estuvieron aquí 30 minutos escuchando y esperemos que los próximos temas sean de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles, hasta la próxima. Muy bien, Vicente, tenemos aquí un mensaje que te hacen llegar. Dice la señorita Elizabeth Castillo: doctor Vicente, es un gusto ver su participación, que será semanal. ¿Cuál será el horario para verle aprender de su ponencia y por ende de su experiencia? Les saludo desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, pues tenemos todos los miércoles a esta hora de 12 a 12:30, no más de media hora para que no se cansen de a veces palabras demasiado
técnicas demasiado rebuscadas, pero no es la intención hacerlo. Mi lema siempre es lo complicado, sencillo para ustedes. Procuraré siempre utilizar el lenguaje más simple, no técnico, para que de alguna manera sea más entendible y sea agradable al gusto y sea divertido en algún momento dado con algunas efemérides que por ahí platiquemos en un futuro. Muchísimas Perfecto. Muy bien, entonces, platícanos un poquito la analogía de tu logotipo, la vamos a poner al frente. Bueno, pues realmente son muchos años. Este 5 de abril cumplimos 45 años de mi despacho, en el cual está integrado primero por el principio de la dualidad, del yin y del yang, que en un principio era el símbolo del Colegio de Contadores Públicos. Arribita, pues indicación que es un despacho de México, y la parte del bastón al lado, que es realmente símbolo de Mercurio, el caduceo, que es símbolo del comercio, que con las serpientes algunos lo han llevado a la cuestión de médicos erróneamente, pero es el caduceo para los griegos y Mercurio para los romanos como símbolo del comercio y símbolo del poder económico. Y más abajo pues están las iniciales de los dos socios principales del despacho, las mías, Vicente Ortiz Justis, y del otro, Justina Sánchez Malagón. Ambos son la fuerza y la luz que de alguna manera en estos 45 años de trabajo al servicio de ustedes, y que hemos logrado ser una firma mundial con presencia en más de 47 países, sus servidores, el presidente del Comité Fiscal para los países que forman este. Muy bien, doctor, pues entonces ya está lista y puesta la cita para que de alguna forma, ya sea durante tu ponencia, nos hagan surtir algunas pues, preguntas al respecto, o bien, y está apareciendo durante toda tu ponencia, los medios de contacto, por si desean tornarte algún aspecto, algún asunto para su representación. Pues basta y sobra con que te digan que es oyente, radioescucha o seguidor de Radio TV Emprendedores, para que pues en contraprestación ahí le atiendas como siempre en un aspecto serio, profesional y comprometido a un precio justo y razonable. Bien, ahí ya tuvimos una falta de conectividad directamente del doctor. Pero pues entonces, repito, el compromiso directamente para que nos esté acompañando la próxima semana y a partir de hoy, pues ya todos los miércoles a las 12 del día, el doctor Vicente Ortiz Justis para hablar de temas inherentes a la parte fiscal y a la parte legal. Bien, señores, pues aquí tenemos de retorno a doctor Vicente Ortiz, que por ahí una mala jugada de la tecnología lo sacó del sistema. Bien, doctor, entonces estábamos recapitulando que todos los miércoles a las 12 del día vamos a estar tocando aspectos contables, aspectos legales, donde de una forma clara, precisa y concisa daremos un panorama, un origen, un problema y varias alternativas o aristas para poderle dar o enfrentar la situación. Dentro del tema que presentaste el día de hoy, me causó mucha inquietud dos cosas que citaste. La primera, que cuando ya hay un dictamen, pues una decisión de lacerar tu economía o tu espacio de trabajo, pues lo inminente es reconocer y no negarse a que se trabe si es un embargo, llegar a un buen arreglo. Y la otra, que coincido muy fuertemente contigo, lo alto, importante y costoso que representa el parar una línea de producción por lo menos una hora. Una hora. Si tú te fuiste a un día, pues es extremadamente nocivo porque la parte operativa no nada más es quien fabrica, sino es el que compra, el que distribuye, el que entrega, el que planea. Es toda una parafernalia muy, muy integral donde el sí o sí, el producto final marcará la diferencia.
Así es, definitivamente. Bajo esas circunstancias, bajo esa tónica, es el riesgo grave que puede afectar la economía por cuestiones todos los factores externos, no nada más por el impacto de una acción de una autoridad, sino también circunstancias distintas que puedan generar una situación de detener la operatividad de un negocio, prácticamente te pone caótico. Así es. Muy bien, Vicente, ¿cómo andas este sábado por la mañana? Pues no tengo previsto nada hasta ahorita. ¿Podemos vernos para hacer entrega de tu tarjeta digital? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo pensé que me la ibas a dar el día del evento. Pero pues yo diría antes para que pues tengas ese beneficio de forma inmediata y pues en un momento dado que todo lo que conlleve. ¿Lograste entrar a ella? Sí, tanto en mi teléfono, mandé a mi esposa le mandé así que la liga, lo abrimos de su teléfono y sí, no hubo problema. Perfecto. Muy bien, pues agradeciéndote tu espacio, tu compromiso y la oportunidad que nos permites de conocer desde otro ángulo la parte legal, la parte fiscal, en términos que comúnmente nadie nos puede hablar porque siempre el especialista pareciera que está dando una plática entre iguales o pares, donde hablan con un lenguaje florido, muy técnico, muy de ellos. Y aquí lo importante, al estar en un canal donde hay una diversidad en cuanto a edades, en cuanto a culturas, lo haces de una forma genérica, entendible y sobre todo eso es de agradecerse. No, pues al contrario, y esperemos que tengamos mucho de qué hablar y que la gente esté muy interesada y lograr precisamente que sea dinámico para que sea agradable, porque no deja de ser nuestras materias algo áridas para mucha gente, entonces tenemos que buscar la manera de darles un poquito de dinamismo o hasta de alguna manera silogismos sociales agradables para que pueda ser entendible, comprensible y aguantarnos media hora. Perfecto, pues ya viste hoy, brincaste el charco en tu primera intervención, llegaste a impactar hasta Los Ángeles, California, es cosa que es de agradecer a gente que nos está escuchando, no solamente en la colonia, no solamente en área metropolitana o conurbada, sino pues en el interior de la República y parte de la Unión Americana y del mundo. Que tengas bonito día, mucho éxito y suerte en cada una de tus acciones. Nos vemos el día 14 y primeramente Dios el sábado 11:30 de la mañana. Perfecto, de acuerdo. Mismo lugar, a la misma hora, en el lugar de siempre. Exactamente. Que tengas bonita tarde. Igualmente, bye. Bye. Pues sí, señores, ahí estuvo el doctor Vicente Ortiz Justiz dando los pormenores del día de hoy y realmente, pues, debo de entender que no es nada fácil cuando una persona de esa envergadura, de esa investidura, de esa calidad humana, donde trae un cúmulo muy fuerte de conocimientos, donde directamente tiene que estar haciendo representación, dando pláticas, dando simposios, dando lo mejor de sí para, pues, beneplácito de todos los que le podemos asistir, ver y comprender. Yo, en la medida de lo que concierne a David Luna, agradezco al doctor todo el apoyo que nos brinda y nos está brindando y nos seguirá brindando para tener la participación como lo vimos.